Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con la parte que estudiamos la última vez, que es la aplicación de la regla de la cadena para poder derivar. Entonces vamos a colocar por acá continuación. Regla de la cadena. Para eso vamos a seguir con los ejemplos que estábamos estudiando, pero esta vez lo voy a hacer un poquito más en detalle para que ustedes visualicen. Supongamos que tenemos un ejemplo y a mí me dicen derivar la función y que es igual al seno entre paréntesis al cuadrado de x. Recuerden que x cuadrado va a ser el ángulo y que el seno es la función. Pero si yo voy a derivar y yo coloco por acá solución, y quiero ver cómo se deriva esto, yo digo voy a derivar a la función y respecto de la variable x. ¿Ok? Esto mismo que está acá es lo mismo que escribir y prima. Y esto aquí es igual, según lo que nosotros estábamos viendo, a la derivada respecto de x. Vamos a arreglar bien el x que tengo allí. Respecto de x de la función seno. ¿Ok? Y esto, indudablemente que también tenemos que derivar a x al cuadrado. Si ustedes visualizan acá, el seno va a ser para nosotros la función exterior. Y el x cuadrado aquí va a ser para nosotros la función interior. ¿Qué indica esto? Que cuando yo derivo, la derivada de la función interior me da el coseno de x. Y cuando yo derivo a x cuadrado, la derivada de x cuadrado me queda aquí 2x. ¿Qué indica eso entonces? Perdón, aquí al cuadrado, por supuesto. ¿Qué indica esto entonces? Que la derivada de y respecto de x es igual, este 2x lo voy a escribir adelante y escribo coseno de x al cuadrado. Y esta es la respuesta. Vamos a hacer otro. Supongamos que ahora a mí me piden derivar la función y igual, pero esta vez seno al cuadrado de x. Fíjense que el cuadrado ahora está en la función, ¿ok? Y aquí este es el ángulo. Si yo voy a colocar por aquí solución, cuando yo voy a derivar, digo, voy a derivar a la función y respecto de x. Y esto es igual. Entonces ustedes dicen, voy a derivar respecto de x, ¿a quién? A la función seno al cuadrado de x. Pero esto que está aquí se puede escribir como, y pongan mucha atención, el seno de x al cuadrado. Porque este cuadrado afecta a la función externa, no a la función interna que es el ángulo. Y cuando yo derivo, aquí me queda que esto es 2 por el seno de la variable x. ¿Ok? Esto que está acá para nosotros es como decir la función interior.
Y cuando yo evalúo en 2, esto que está acá es la evaluación en la exterior y esta es la evaluación en la interior. Pero tengo que multiplicar aquí por la derivada del seno, que en todo caso aquí es el coseno de x. Entonces, todo esto que está acá representa la evaluación de la función interior y todo esto, perdón, exterior. Esto es de la exterior, que es con el cuadrado, y esto es de la interior, que es con el seno. Y esa es la forma en la cual uno comienza a derivar utilizando la regla de la cadena. Por ejemplo, hay una definición que se llama la regla de la potencia con regla de la cadena. Vamos a subrayar. Esta regla lo que dice es lo siguiente. Yo tengo n, que es un número real, es decir, n pertenece al conjunto de los números reales. Y tengo u, una función que es una función g que depende de x. Si yo voy a derivar, y pongan mucha atención, a una función u elevado a la n respecto de x, y u depende de g de x, esto es, y pongan mucha atención, n multiplicado por u elevado a la n menos 1 y multiplicado por la derivada de u respecto de x. Si nosotros devolvemos el cambio, la derivada de u, que es g elevado a la n, es lo mismo que escribir aquí g aplicado a x, ¿cierto? Y todo esto elevado a la n. Respecto de x va a ser igual. Aquí me queda el mismo n. Este u es el g de x. Abro un corchete y digo g de x. ¿Y está elevado a la qué? A la n menos 1. Y todo eso multiplicado por la derivada de u respecto de x. Ah, pero u es g de x. Es decir, que puedo escribir aquí g' de x. Esta expresión y esta expresión son equivalentes. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual uno deriva una función cuando está elevada a una potencia y abajo hay otra función. Tomemos otra hoja más. O vamos a escribir por acá. Ejemplo. Supongamos que a mí me dicen derivar y me dan la función y igual a x al cubo menos 1 elevado a la 100. Por supuesto que si yo voy a hacer este desarrollo binomial, esto es muy largo. Entonces uno dice por acá solución y dice voy a derivar a y, que es este, respecto de x. Eso es lo mismo que voy a derivar respecto de x, ¿a quién? A x a la 3 menos 1 elevado a la 100. Ahora sí vamos a tomar otra hoja en la pizarra. Si yo voy a aplicar aquí la derivada, entonces pongan atención, la derivada de y respecto de x va a ser igual. Como ustedes pueden ver, aquí está 100 y esa es la función más externa. Entonces me queda aquí 100 que multiplica a x a la 3 menos 1 elevado a la 99. ¿Cierto? Pero esto lo tengo que multiplicar por la derivada respecto de x de la función interna, esta que está aquí. Entonces aquí yo escribo x a la 3 menos 1. Así me queda que la derivada de y respecto de x va a ser igual. Esto permanece
como está. 100, x a la 3 menos 1. Y cuando yo derivo aquí, ¿cierto? La derivada de 1 es 0 porque es una constante, pero la derivada de x a la 3 es 3x elevado al cuadrado. Esto yo lo puedo reordenar y decir finalmente que la derivada de y respecto de x, que también es y', ¿no? Es igual a 3 por 100, 300. Este x cuadrado lo escribo adelante y después x a la 3 me faltó el 99. X a la 3 menos 1 elevado a la 99. Y esta es la respuesta. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿Ok? Vamos a hacer otro problema. Y dice el problema derivar. Y ahora me dan una función f de x, recordando siempre, y no olviden de esto, de que la función f de x también se puede llamar y. ¿Ok? Y aquí tengo que esto es 1 dividido o partido entre la raíz cuadrada. Y adentro de esto tengo x al cuadrado más x más 1. Yo escribo por acá solución. Si voy a derivar, ¿cierto? Voy a utilizar la otra notación, la notación simple. ¿Ok? Uno pudiera aquí aplicar la regla del cociente. Pero esto es más fácil si uno dice que f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más x más 1 elevado a la 1 medio. Y este término que está aquí ahora lo vamos a escribir en el numerador, pero con exponente negativo. Quiere decir que aquí puedo escribir x al cuadrado más x más 1 elevado a la menos 1 partido en 2. Quiere decir que lo que voy a derivar yo aquí en todo caso es esto, que es mucho más fácil. Así me queda que f' de x es lo mismo que... Si yo voy a derivar esto aplicando la regla de la potencia, el menos 1 medio pasa a multiplicar. ¿A quién? A x al cuadrado más x más 1 elevado a la menos 1 medio, que es este, y le tengo que restar 1. Multiplicado por, y abro otro paréntesis, la función interior derivada, es decir, x cuadrado más x más 1 derivado. Así me queda que f' de x es igual al factor que ahora era de la potencia, multiplicando a x al cuadrado más x más 1, sacamos la cuenta de esta suma y me queda que es menos 3 medios, multiplicado por la derivada de este. Aquí tengo que derivar x cuadrado y eso me queda aquí que es 2x. Aquí tengo que derivar x y aquí me queda que esto es 1. Bueno, vamos a darlo de ese color. Y aquí derivo 1 y me queda 0. Si yo voy a reescribir, perdón, ya va. Este era, sí, está bien. Si yo voy a reescribir toda esta estructura que tengo yo acá, entonces f' de x va a ser igual menos 1 que multiplica esto, pero arriba en el numerador voy a dejar simplemente el 2x más 1. Y en el denominador voy a poner el signo menos que está aquí. Voy a escribir 2 que multiplica a x al cuadrado más x más 1 elevado a la 3 medio. Positivo porque estaba negativo y lo paso hacia abajo, positivo. Y esta es la respuesta. Vamos a hacer otro problema. Pero yo necesito que ustedes me informen si están captando lo que estamos haciendo. Me gustaría que por lo menos ustedes me escribieran
si están claros con lo que estamos dando o por favor me hablan. Entonces, los que están presentes, por favor, díganme si están claros. María ya está escribiendo. Vamos a ver si está clara con esto. Me gustaría que el resto, Elizabeth, Estefanía, Nazaret, me dijeran que si están claros. Carolina. Bueno, vamos a continuar entonces. Estefanía está respondiendo muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Voy a tomar otra hoja en mi pizarra para continuar aquí y que no se peguen mucho los ejemplos. Y vamos a tomar otra función. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora derivar y me dan una función, pero ahora se escribe con la variable t. Esta t se comporta como la variable independiente x. Y esto es igual, entonces aquí escribo t menos 2, todo esto partido entre 2t más 1. Y toda esta expresión elevado a la 9. Coloco por acá solución. Si yo voy a derivar esta función, recuerden que yo puedo utilizar la derivada respecto de o simplemente tomar a g de t y decir prima, lo voy a derivar. Y esto es igual, cuando yo voy a derivar acá, el 9 que está aquí se va a comportar como la función externa. Y esto que está dentro aquí se va a comportar como la función interna. Entonces aquí yo puedo escribir 9 que multiplica a t menos 2 sobre 2t más 1 elevado a la 9 menos 1 que es 8. Y aquí tengo que multiplicar por la derivada de la función interna que es t menos 2 sobre 2t más 1 y todo esto prima. ¿Por qué? Porque esto lo voy a derivar. Así me queda que g' de la variable t es igual 9 que multiplica a t menos 2 sobre 2t más 1 y eso elevado a la 8. Esto permanece igual. Cuando yo derivo en esta parte que yo tengo acá, yo tengo que aquí en esta parte aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿qué hago yo? Abro un paréntesis y escribo una línea lo suficientemente larga para escribir los términos que tengo que disponer en esta expresión. Entonces, el 2t más 1 queda elevado al cuadrado. Vamos a quitar estos paréntesis y escribir correctamente los signos de agrupación. Entonces, la derivada de un cociente dice lo que está en el denominador al cuadrado. En el numerador, yo voy a escribir lo que está en el numerador derivado por lo que está abajo sin derivar, menos lo que está arriba en el numerador sin derivar por lo que está abajo derivado. Ya cuando tengo esto, yo digo que g' de t va a ser igual. Esta primera parte permanece invariable. Y aquí procedemos a derivar. Voy a volver a escribir un corchete, una línea de fracción que no me salió muy bien, y escribir. La derivada de t es 1 y de 2 es 0. Entonces aquí escribo 1, que va a multiplicar a 2t más 1 sin derivar, menos este que está aquí, que es t menos 2, por la derivada de este. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 2t es 2. Y abajo me queda 2t más 1 elevado al cuadrado. Finalmente, g' de t es igual. Esto permanece igual. Perdón.
Si quitamos los paréntesis, en la parte de arriba, lo que me está quedando es 2t más 1 menos 2t menos por menos es más y me queda más 4. Pasamos la línea de fracción. Abajo me queda 2t más 1 al cuadrado. Y aquí podemos simplificar. ¿Qué simplificamos? Este 2t con este 2t. Así que finalmente g' de t va a ser igual 9 que multiplica a t menos 2 sobre 2t más 1. Todo esto elevado a la 8. Y arriba me queda 1 más 4 que es 5. Y todo eso dividido entre 2t más 1 elevado al cuadrado. Por supuesto que se puede agrupar. Entonces yo digo que finalmente g' de t, para escribir la expresión un poco más elegante, multiplico el 5 por el 9 y eso me da 45. Este t que tengo yo aquí lo dejo como t menos 2 elevado a la 8. Pero como este también afecta al denominador y aquí tengo 8 y aquí tengo 2, aquí me queda 2t más 1 elevado a la 10. Y esta es la respuesta final de esa derivada. Fíjense que lo que ustedes tienen que en todo caso hacer es practicar. Vamos a ver otro caso. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen derivar y me dan una función y que es igual a 2x más 1 elevado a la 5 multiplicado por x a la 3 menos x más 1 elevado a la 4. Entonces yo digo por acá, solución. Si voy a derivar, yo tengo que ver que aquí tengo que aplicar la regla del producto. Y esa regla del producto lo que dice es, y' va a ser igual a la derivada de este por este sin derivar. Entonces yo puedo decir aquí, a 2x más 1 elevado a la 5 derivado. ¿Por quién? Por x a la 3 menos x más 1 a la 4 sin derivar, más 2x más 1 elevado a la 5 multiplicado por x a la 3 menos x más 1, perdón, elevado a la 4 y esto derivado. Tomemos otra hoja en la pizarra y sigamos aquí. Quiere decir que y' va a ser igual. Si yo derivo aquí, el quinto que está aquí es una función externa y el 2x la función interna. Así que me queda 5 que multiplica a 2x más 1 elevado a la 4 por la derivada interna, es decir, 2x más 1 derivado. Y todo eso multiplicado por esto que está aquí, por x a la 3 menos x más 1 elevado a la 4. Más este permanece igual, 2x más 1 elevado a la 5. Pero como voy a derivar esto, observen que aquí tengo un 4. Cuando yo derivo, eso me queda aquí, que es 4, que multiplica a x a la 3 menos x más 1 elevado a la 3, porque estoy aplicando la regla de la potencia, por x a la 3 menos x más 1 derivado. Sacando las cuentas, me queda que y' va a ser igual. Esto permanece igual. Cuando yo derivo aquí, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2. Entonces me queda 2 que multiplica a x a la 3 menos x más 1 elevado a la 4. Todavía no podemos hacer nada. Más
Este permanece igual, que es 2x más 1 elevado a la 5, multiplicado por 4x a la 3 menos x más 1 al cubo, permanece igual. Y aquí calculamos esta derivada. Esta derivada, ¿qué me da? 3x a la 2 menos la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1, que es 0, que no la colocamos. Finalmente me queda toda esta expresión, así que y' va a ser igual. Si yo multiplico 2 por 5, aquí me queda 10, que va a multiplicar a 2x más 1 elevado a la 4, y multiplica a x a la 3 menos x más 1 elevado a la 4, que son estos dos. Más, aquí me queda 2x más 1, perdón. Este 4 lo colocamos adelante, y aquí me queda 2x más 1 elevado a la 5, por x a la 3 menos x más 1 elevado a la 3, por 3x al cuadrado menos 1. No tenemos por qué hacer estos desarrollos quintos, ni cuartos, ni cúbicos. El resultado puede llegar hasta aquí. Y esa es la forma en la cual uno deriva expresiones como esta. Fíjense que les estoy mostrando el mayor número de ejemplos para que ustedes no tengan inconveniente. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen derivar y me dan la función y, que es igual a e elevado al seno de x. Yo coloco por acá solución. Vamos a abreviarlo. Entonces me queda que y', que es lo mismo que la derivada de y respecto de x, va a ser la derivada respecto de x, ¿de quién? De e elevado al seno de x. ¿Ok? Pero si yo voy a derivar, nosotros sabemos que la derivada de e elevada a lo que sea es el mismo e. Entonces me queda aquí e elevado al seno de x por la derivada interna. Es decir, tengo que derivar respecto de x, ¿a quién? Al seno de x. Así me queda que finalmente y' es igual a e elevado al seno de x y la derivada del seno, que es el coseno de x. Y esta es la respuesta. Recuerden que si ustedes tienen e elevado a la x y ustedes lo derivan, es el mismo e a la x. Por eso yo coloqué aquí la misma expresión que está aquí. Si yo, por ejemplo, tengo, y dice derivar, y igual e elevado a la x a la 5, fíjense que este es inmediato, porque yo puedo escribir por acá solución y ver que y' es lo mismo que e x a la 5', porque lo voy a derivar. Entonces aquí es como si yo dijera, la derivada de e elevado a la x a la 5 es el mismo e a la x a la 5, pero ahora tengo que derivar esto que está aquí. Entonces yo digo, por x a la 5 derivado, fíjense, ¿no? Y esto me da e elevado a la x a la 5 multiplicado por 5x a la 4. Lo pueden dejar así, o lo escriben de la forma 5x a la 4 que multiplica a e elevado a la x a la 5. Y esta es la respuesta. Ya visto esto, nosotros tenemos a partir de esto una fórmula que la podemos utilizar. Esa fórmula lo que dice es que cada vez que yo vaya a derivar ahora a, siendo a
una constante elevado a la n respecto de x, eso me da perdón, aquí es a la x. Esto me da a la x por el logaritmo de a. Y esto es una fórmula. ¿Ok? Y esta la tienen que anotar en las tablas de fórmulas que ustedes tienen ahora. Por supuesto que esto tiene una demostración. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, fíjense acá. Si yo tengo una función y igual a 2 elevado a la x y a mí me dicen derivar, ustedes dicen, bueno, solución, y prima va a ser igual a 2x, 2 a la x, prima. Pero eso es lo mismo, según esta fórmula, que volver a escribir lo mismo por el logaritmo de la base. Entonces yo digo aquí que esto es lo mismo por el logaritmo de la base. Y esa es la forma en que se escriben este tipo de derivadas. Vamos a hacer otro por acá. Supongamos que yo tengo y igual a 2 y aquí voy a escribir 5x a la 3. Y yo quiero derivar. Coloco solución. Y procedemos. Entonces, esto es lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. Es decir, voy a derivar respecto de x ¿a quién? A 2 elevado a la 5x a la 3. Entonces me queda que esta derivada, que es lo mismo que y', es la derivada de esto por la fórmula, es lo mismo que está aquí, multiplicado por el logaritmo ¿de quién? De 2. Pero yo tengo que derivar 5x a la 3, que es la más interior. Así me queda que y' es igual a 2 elevado a la 5x a la 3 por el logaritmo de 2 por la derivada de esto, que es 3 por 5 por x a la 2. Finalmente me queda que y' es igual. 3 por 5 es 15, entonces escribo el 15 aquí. X elevado a la 2 por 2 elevado a la 5x a la 3 por el logaritmo de 2. Disculpen. Y hasta aquí lo pueden dejar indicado. No tienen por qué hacer el cálculo del logaritmo de 2 a menos que se lo estén pidiendo. Supongamos que a mí me dicen ahora derivar. Y me dicen, yo tengo una función f de x que es igual al seno que se le aplica al coseno y que se le aplica a la tangente de x. Entonces fíjense que aquí tengo tres funciones. El seno, la que está afuera, el coseno, que es la intermedia, y la tangente, que es la que es más interna. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo voy a derivar? Yo coloco aquí solución y fíjense cómo hacemos. F' de x va a ser igual a todo esto derivado. Entonces abro una llave y digo seno del coseno de la tangente derivado. Ya cuando lo tenemos así decimos f' de x va a ser igual.
¿Cuál es la función que está más afuera? El seno. La derivada del seno es el coseno. Entonces yo escribo acá coseno de lo mismo que está aquí. Es decir, del coseno de la tangente de X. Aquí no estoy multiplicando. Esto es el ángulo. Pero esto lo tengo que derivar por la derivada interna. Y la derivada interna es esta. Es decir, que aquí tengo que escribir el coseno de la tangente. Bueno, me falta aquí un paréntesis. De la tangente de X, y disculpen acá, y todo esto derivado. Esto indica que f' de X va a ser igual. Esto permanece igual. Todo esto permanece igual. Entonces escribo coseno, que se le aplica al coseno, que se le aplica a la tangente, multiplicado por la derivada de esto. Resulta que si voy a derivar, ahora la que viene es el coseno, es decir, esta que está aquí. Pero la derivada del coseno es el menos seno. Entonces escribo aquí menos el seno de ¿quién? De lo mismo que está aquí, de la tangente de X. Y todo eso multiplicado por la tangente prima de X. Y cierro acá. ¿Por qué? Porque esta es la más interna. Esta que está aquí es esta azul que está aquí. Y la marcamos aquí. Así que f' de X va a ser igual. Esto permanece igual. Entonces me queda coseno del coseno de la tangente de X multiplicado por el menos seno aplicado, recuerden que es aplicado a la tangente de X, por la derivada de la tangente, y resulta que la derivada de la tangente aquí es la secante al cuadrado de X. Fíjense que aplicamos dos veces la regla de la cadena. Recuerden que aquí esto es un por. Si yo quiero ordenarlo, yo simplemente digo f' de X va a ser igual. Entonces yo puedo escribir este signo menos en la parte de adelante. Entonces tengo el coseno aplicado al coseno, donde el coseno se aplica a X. Aquí no es nada de por, este es el ángulo. Todo esto es el ángulo de este. Y todo este es el ángulo de este. Y aquí me queda el seno que se le está aplicando, vamos a escribirlo correctamente, a la tangente de X. Es decir, que el seno se le aplica a esto. Este es el ángulo, multiplicado por la secante al cuadrado de X. Y esta es la respuesta. Los ejercicios de esta parte están en el capítulo 3.4 del texto de James Stewart. En la página 205. Entonces ya ahí tienen muchos ejercicios para resolver. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué programas puedo utilizar yo para hallar estas derivadas? Pueden utilizar WX máxima o pueden utilizar GeoGebra. Les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a utilizar WX máxima. Y voy a tomar por aquí análisis.
Fíjense que aquí dice diferencial. Este es el que ustedes van a escribir. Supongamos que yo quiero escribir uno de los ejercicios que hicimos. El e elevado a una función. Por ejemplo, porcentaje e, y eso lo voy a elevar al seno, que es el sin de x. Pero el x lo voy a elevar a la 10. Y le digo aceptar. Si ustedes ven aquí me aparece la derivada. Si nosotros consideramos esto, y yo me lo llevo para acá, vamos a comprobar si esto es verdad o es mentira. ¿Ok? Entonces uno tiene una función y, vamos a colocar aquí ejemplo, y vamos a colocar por acá solución para comprobar de que yo tengo una función y que es igual a e, que es este, elevado al seno, que es este, de x elevado a la 10. Este x elevado a la 10 es el ángulo del seno. Si yo voy a derivar y', eso es e elevado al seno de x elevado a la 10 y todo esto derivado. Así me queda que y' es igual. La derivada de e elevado al seno de lo que sea queda igual. Pero tengo que multiplicar por el seno de x elevado a la 10 y lo tengo que derivar. Si yo lo derivo, esto me queda e elevado al seno de x elevado a la 10 multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno de x a la 10, y multiplicado por la derivada del ángulo, que es x a la 10 derivado. Así me queda que y' es igual. Aquí, e elevado al seno de x a la 10, multiplicado por el coseno de x a la 10. Y si yo aplico la regla de la potencia aquí, me queda 10x a la 9. Y esta es la respuesta. Fíjense que si yo voy a verificar, el 10 está aquí, el x a la 9 está aquí, el coseno está aquí y el e está aquí. Entonces ustedes tienen acá una herramienta para poder hacer derivadas. Si yo quiero hacerlo en GeoGebra, yo tengo que irme aquí a los 3 puntos y decirle que me dé la hoja de cálculo simbólico, este que está aquí, el CAS. Le doy. Entonces aquí yo voy a escribir aquí o aquí la función. Vamos a suponer que voy a escribir la misma función, e, y la voy a elevar al seno de x y lo voy a elevar a la 10. Y le digo, clic. Aquí tengo la función, mírenla. Yo no sé, se me congeló aquí. Puede ser mi internet, por aquí está. Esta es la función que tengo aquí. Pero yo le puedo, ya va, porque se fue al infinito. Vamos a esperar que termine de graficar. Ya. Entonces voy a colocar aquí derivada. Coloco la función y tengo que colocar aquí la función f. Con escribir f tengo. Me voy abajo y aquí está la función, mírenla. No se preocupen por esto, lo que pasa es que esta es la gráfica de todo eso. Entonces aquí voy a recortar y lo vamos a poner aquí. Y si ustedes ven,
El resultado que tengo aquí es el mismo que tengo aquí. Entonces ustedes tienen dos poderosas herramientas para poder trabajar la regla de la cadena. Preguntas al respecto. Si está claro, yo quiero que por favor me confirmen, ¿ok? Que por lo menos me escriban como me escribieron ahora, para indicar si está claro o no está claro esta parte. ¿Ok? Francisca está escribiendo. Quiero ver sus comentarios. ¿Está claro? Dice Francisca. Nazaret también. Joaquín está escribiendo. Muy bien. Bueno, ya con eso me dan una confirmación de que está clara la parte que estamos haciendo. Vamos a continuar. Ahora yo voy a pasar una pequeña rayita aquí y otra rayita aquí, porque vamos a ver un tema dentro de esto mismo, pero que se llama derivación implícita. ¿Y de qué se trata esto? Por ejemplo, si yo tengo esta función, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Y a mí me dicen derivar esta función. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cómo harían ustedes para derivar esto? Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, yo voy a despejar. Y digo, y al cuadrado es igual a 25 menos x al cuadrado. Eso quiere decir que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y ahora puedo derivar. Y no hay problema, porque si yo voy a ver la gráfica de esta función, si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, nosotros podemos constatar aquí, vamos a quitar esto, aquí, que si yo coloco, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, eso es lo que me da esta circunferencia que tengo yo aquí. Entonces yo voy a recortarla un minuto y la vamos a poner por allá. Pero cuando yo despejo de aquí y, que me queda más o menos, esto lo que me está diciendo a mí es que desde aquí hasta aquí son los y negativos. Y desde aquí hasta aquí son los y positivos. Entonces cuando yo derivo, tengo un inconveniente, porque ¿qué estoy derivando? Uno diría, bueno, yo tengo aquí que y' va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado derivado. Entonces me queda que y' va a ser igual a más menos, lo voy a poner afuera, y la derivada de esto, que es 1 sobre 2 veces la misma raíz por la fórmula, por 25 menos x al cuadrado derivado. Quiere decir que y' va a ser igual. Si yo derivo acá, el 25 es 0 y la derivada de x cuadrado es menos 2x. Todo dividido entre, aquí es más menos, ¿no? Entre 2 veces la raíz de 25 menos x al cuadrado.
puedo simplificar. Y me queda finalmente que I', vamos a hacerlo en negro, es más menos afuera, aquí me queda menos, X dividido entre la raíz cuadrada de 25 menos X al cuadrado. Ahora, yo pregunto, si tengo aquí menos y aquí más menos, ¿cuál signo es el que voy a colocar? Alguno podría decir aquí, me voy acá, y voy a derivar, y digo voy a derivar. Entonces voy a tomar la función y le voy a escribir EC1. Y fíjense que me está dando algo extraño aquí, porque no me puede derivar a esta expresión. Yo tendría que despejarla. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a utilizar algo que se llama la derivada implícita. Por ejemplo, si yo tengo la función que voy a derivar, que es esta, sería así. Voy a derivar respecto de x, ¿a quién? A x al cuadrado más y al cuadrado, y voy a derivar respecto de x a 25. Esto que está acá es lo mismo que tengo aquí. Esto. Lo que pasa es que estoy derivando el lado izquierdo y el lado derecho. Así que cuando yo derivo aquí, ustedes dicen, bueno, como es una suma, sería la derivada respecto de x al cuadrado, más la derivada respecto de x de y al cuadrado, igual. Resulta que la derivada de esto es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces, cuando yo derivo aquí, como estoy derivando x respecto de x, esto es 2x. Pero como y depende de x, cuando yo derivo ahí, eso es 2 por y, y pongan mucha atención, multiplicado por la derivada de y respecto de x. ¿Por qué? Porque y depende de x. Y esto es igual a 0. Quiere decir que aquí, cuando yo despejo, me queda que 2y derivada de y respecto de x es igual a 2x. Aquí yo puedo cancelar este 2 con este 2. Aquí esto es negativo porque pasó para acá. Y lo que me está quedando es y derivada de y respecto de x igual a menos x. Pero la derivada de y respecto de x es igual a y'. Quiere decir que esto que está aquí, que es esto que está aquí, es igual a esto. Entonces yo puedo escribir y por y' igual a menos x, de donde al despejar este, me queda que y' es igual a menos x sobre y. Y esta sí es la derivada. ¿Ok? Esta sí es la derivada. Entonces vamos a suponer para que ustedes lo vean con claridad. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y esta no sería la derivada? En esta parte, de esta manera errónea, no. Hay que hacerlo de manera implícita, de esta forma que yo tengo acá. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, yo tengo un punto y el punto XY es igual a 3,4. Si este punto que está aquí, yo lo sustituyo aquí, yo voy a obtener que Y' es igual a menos 3 dividido por 4.
Si ustedes ven aquí, esto es una pendiente. Quiere decir que y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esto representa la ecuación de la recta tangente. Quiere decir que i menos 4 lo puedo escribir como 3 cuartos, ¿cierto? Que multiplica x menos 3. Si yo saco las cuentas de esto aquí, fíjense, al multiplicar este 4 por este término me queda 4i, y 4 por 4 me queda 16. 3 por x me queda menos 3x, y 3 por 3 me queda 9. ¿Qué indica esto? Que si yo este término lo escribo para acá, me queda 3x más 4i, y este 16 lo paso para acá y me queda 9 más 16. Quiere decir que finalmente me queda 3x más 4i igual a 25. ¿Y qué es esto? Esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 en el punto 3,4. Fíjense, 3x más 4y igual a 25. Me dio una recta tangente a esta circunferencia en el punto 3,4. Vamos para que lo verifiquen de forma geométrica. Voy a quitar esto. Y voy a colocar aquí la tangente. Entonces, vamos a escribir aquí la tangente en el punto. Aquí. El punto va a ser el que les acabo de decir, el 3,4. Y la curva es la que cargo arriba, el S1. Si ustedes ven, 3x más 4y igual a 25 fue el valor que me dio aquí. 3x más 4y igual a 25. Entonces yo puedo llevarme esto para acá y decir que esta es la recta tangente. La vamos a poner de otro color. Vamos a ponerla color rojo. No, azul. Vamos a colocar la ecuación de la circunferencia aquí, que es esta, la ecuación 1. Y vamos a colocar el punto, que es el punto 3,4, que es el punto de tangencia. Ese punto de tangencia lo vamos a colocar en color verde. Y el estilo lo vamos a poner bastante grande. Ah, pero no me lo muestra. Vamos a decirle que me dé el valor. Y fíjense que aquí tengo. Ya va, déjenme cerrar esto. Aquí tengo la ecuación de la circunferencia y la recta tangente. Entonces vamos a recortarlo y lo vamos a poner aquí. Fíjense que si ustedes sustituyen el número 3,4 aquí, también le da la pendiente. Porque al sustituir 3 aquí y 4 aquí le queda 16. Y 25 menos x elevado, perdón, menos 9. 25 menos 9 le queda 16. Aquí le queda 3. 25 menos 9 es 16. Raíz de 16 es 4. Le queda menos 3, 4. Uno positivo, uno negativo. Entonces ustedes tendrían que escoger cuál es el que es de esos casos.
Vamos a hacer otro que tenga así este tipo de relación. Vamos a hacerlo aquí. Ejemplo. Encontrar y' en dos puntos. X al cubo más y al cubo igual a 6xy. También la recta tangente a la curva dada en el punto 3,3. Y otra pregunta que pudiera que, ¿en qué punto del primer cuadrante es horizontal la recta tangente? Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución. Voy a escribir la ecuación. La ecuación es x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Entonces digo, voy a derivar implícitamente. ¿Ok? Entonces me queda x a la 3 lo tengo que derivar. Y a la 3 lo tengo que derivar. 6xy lo tengo que derivar. Cuando yo derivo aquí x a la 3 me queda 3x al cuadrado. Cuando yo derivo aquí y a la 3 me queda 3y al cuadrado por y'. Recuerden que y' es la implícita. Igual, cuando yo derivo aquí, yo tengo un producto. Aquí sería 6x, perdón. Como es una constante, dejo la constante afuera. Y digo x' por y más x por y'. Hay que establecerlo porque es un producto. Aquí me queda 3x cuadrado igual 3y al cuadrado igual por y', y aquí dejo el 6 afuera. La derivada de x es 1, entonces me queda y más x y la derivada de y' es y'. Quito los corchetes y me queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y' igual 6 por y más 6 por x por y'. Si ustedes pueden ver, aquí tengo y' y aquí tengo y'. Los voy a agrupar. Entonces digo, 3y cuadrado y', menos 6xy', igual a 6y, que es menos 3x al cuadrado, que es Es decir, que y los escribí aquí. Y estos dos los escribí aquí. Puedo sacar aquí factor común y', y me queda que y' va a multiplicar a 3y al cuadrado menos, puedo sacar hasta 3 factor común. Entonces aquí saco 3 y al cuadrado y', que está aquí, menos 2x, igual. Aquí puedo sacar factor común 3, que multiplica a 2y menos x al cuadrado. Podemos simplificar este 3 con este 3. Y finalmente me queda que y' va a ser igual a 2y menos x al cuadrado sobre
y al cuadrado menos 2x. Ya conseguimos lo que vale y prima. Esta parte es la que me estaban pidiendo a mí aquí. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto 3, 3. Entonces me dan un punto. El punto es 3,3. Este punto hay que sustituirlo aquí. Quiere decir que I' evaluado en 3, que es la pendiente, es igual a 2 que multiplica 3 menos 3 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a 3. Si ustedes ven aquí, lo que está arriba y lo que está abajo es lo mismo, pero el resultado me da menos 1. Quiere decir que M es igual a menos 1. ¿Qué representa esta M? La pendiente. Ahora utilizamos la ecuación punto pendiente y menos I sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Pero esta M es esta. Y este I sub 0 es este. Y este X sub 0 es este. Entonces me queda que I menos 3 es igual a menos 1 que multiplica a X menos 3. Aquí me queda que I menos 3 es igual a menos X más 3. Finalmente me queda que X más Y, porque el X lo paso hacia acá, menos 3 me queda menos 6 es igual a 0. ¿Y qué representa esto? La recta tangente. Para poder verificar esto nos vamos aquí. Vamos a darle una hoja nueva y vamos a dibujar aquí la curva que me están dando. La curva dice que es x elevado al cubo. Y a eso yo le sumaba y elevado al cubo. Y eso era igual a 6xy. Y aquí está la curva. Parece un lazo, miren. Esta curva recibe un nombre en matemática. Esa curva que tengo yo aquí recibe el nombre de folium de Descartes. ¿Ok? Voy a poner el punto 3, 3, a ver dónde está. Si ustedes lo ven, está aquí, mírenlo. Ahí está. Es decir, que por aquí tiene que pasar una tangente. Entonces yo pongo aquí y voy a escribir aquí tangente. Entonces yo voy a escoger aquí el punto sobre la curva y la curva. El punto sobre la curva es el punto A. Entonces yo puedo sustituir aquí a mayúscula. Y la curva sabemos que es EC1. Y aquí tengo la recta tangente. La vamos a pintar en color rojo. Si ustedes ven, aquí está la recta tangente. Mírenla. Y aquí está el folio de Descartes, el folium. Y estos dos valores coinciden con lo que nosotros hicimos. Vamos a ponerlo en blanco. Entonces vamos a hacer un pequeño recorte. Y nos lo llevamos para acá. Lo ponemos aquí. Y aquí está. Ya sabemos que lo que está en rojo es la recta tangente.
Lo que está en azul es el punto de tangencia. Este es el punto de tangencia. Y esta curva que yo tengo acá se llama folium, así como se escucha, folium de Descartes. Descartes fue un matemático que hizo muchos aportes a la matemática. Este es el folium de Descartes. Ah, bueno, había otra pregunta. Que dónde era, a ver, ¿en qué punto del primer cuadrante es horizontal la recta tangente? Es decir, si nosotros vemos aquí, este lado de aquí, este que estoy marcando yo con mi flechita es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Si uno quiere averiguar matemáticamente cómo se hace eso, uno diría en esta parte que está acá, que la recta tangente vamos a ver, es horizontal si y prima es igual a 0. Esto implica que y prima es igual a 0 cuando, vamos a ver cómo lo escribimos aquí, cuando 2i menos x al cuadrado es igual a 0. Ya va, déjenme sacar las cuentas por acá. Fíjense una cosa, si aquí yo digo que esto es 0, al multiplicar esto por acá se hace 0, porque estoy sustituyendo y prima 0. Quiere decir que aquí me quedaría 0 igual a 2i menos x al cuadrado. Esto que está aquí es lo que yo tengo aquí. Pero eso ocurre si el denominador es diferente de 0, ¿ok? Tiene que ocurrir esto. Entonces yo digo acá, si el denominador que es i al cuadrado menos x al cuadrado es distinto de 0. Si yo en esta expresión yo despejo y aquí, y es igual a x al cuadrado partido en 2. Y esta expresión la sustituimos en la ecuación dada. Es decir, en x a la 3 y a la 3 igual a 6xy. Entonces yo tengo que sustituir aquí y aquí este valor. Así que me queda x a la 3 más x al cuadrado sobre 2 a la 3 igual a 6 por x a la 2 sobre 2. Si sacamos las cuentas, me queda x a la 3 más x a la 6 sobre 8 igual a 3x a la 3. Yo puedo pasar este término para acá o este para acá y me queda x a la 6 sobre 8 es igual a 3x a la 3 menos x a la 3. Es decir, 2x a la 3.
Indica esto que x a la 6 sobre 8 es igual a 2x a la 3. Al multiplicar me queda x a la 6 es igual a 8 por 2 es 16, x a la 3. Agrupando de un solo lado me queda x a la 6 menos 16x a la 3 es igual a 0. De aquí yo puedo sacar factor común x a la 3. Quiere decir que x a la 3 va a multiplicar a x a la 3 menos 16 igual a 0. ¿Cuándo esto da 0? Cuando x a la 3 me da 0, ¿cierto? Y cuando x a la 3 me da 16. Es decir, ya va, déjenme sacar bien la cuenta. Es decir, que x es igual a la raíz cúbica de 16. Si eso es cierto, x yo lo puedo escribir como 16 es lo mismo que 4 a la 2. Es decir, x a la 3, 2 a la 4. Eso implica de que x lo puedo escribir como 2 elevado a la 4 tercios. Pero si este valor que yo acabo de calcular aquí, yo lo sustituyo ahora aquí, entonces yo digo acá, sustituyendo en y igual x cuadrado sobre 2. Entonces me queda que y es igual a 2 a la 4 tercios elevado a la 2 sobre 2. Ya va, déjenme chequear. Ya va, me falta algo que no me está contratando. Ok, entonces aquí me queda que y es igual a 2 elevado a la 8 tercios partido en 2. Pero y es igual a 2 elevado a la 8 tercios menos 1, porque este lo escribo hacia arriba. Quiere decir que y es igual a 2 elevado a la 8 menos 3 sobre 3. Es decir, que finalmente y es igual a 2 elevado a la 5 tercios. Entonces, en el punto 2 elevado a la 4 tercios, coma, 2 elevado a la 5 tercios, debe pasar la recta tangente horizontal en el primer cuadrante. Entonces, este puntito que está aquí, lo vamos a verificar acá. Entonces, voy a volver a colocar aquí tangente. Y vamos a escoger un punto sobre la curva. El punto ya sabemos que es 2 elevado a la 4 tercios. Entonces colocamos aquí paréntesis y decimos 2 elevado a la 4 dividido por 3. Bajamos y colocamos la otra coma. Y el otro era 2 elevado a la 5 tercios. Elevado a la 5 dividido por 3. ¿Y cuál es la curva? La curva sigue siendo la primera, la EC1. Entonces digo yo acá, EC1. Y si ustedes pueden ver, aquí está la recta tangente. Mírenla. La vamos a pintar en azul.
Esa es la recta tangente. Lo que nos falta es el punto. Pero no hay problema porque el punto lo podemos describir aquí. Voy a escribir entre paréntesis. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Aquí sería 2 elevado a la 4/3. 4 dividido entre 3. Tum, tum. Y después 2 elevado a la 5 dividido por 3. Oh, lo hice mal. Vamos a borrar. Lo que pasa es que no se ve. Entonces sería 2 elevado a la 4 dividido por 3. Ya, muchachos, que ya... Lo que pasa es que no lo veo, pero ya lo vamos a hacer bien. 2 elevado a la 4 dividido por 3. Entonces, esto era un paréntesis. Y después me quedaba 2 elevado a la 5 dividido por 3. Y ahora sí, miren, aquí está el punto, mírenlo. Le voy a colocar las coordenadas. Por supuesto que aquí las coordenadas salen, este 3, 3 es de este, y este que está aquí es de este que está aquí. Para que puedan salir como 2 a la 4/3 y 5 a la 4/3, tendríamos que activar aquí el cálculo simbólico. Pero no vale la pena. Entonces aquí vamos a recortar esto. Nos lo llevamos para acá. Y decimos acá que esta línea que está aquí es la recta tangente horizontal en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Y el punto es 2 elevado, este que está aquí, 2 elevado a la 4/3 y 2 elevado a la 5/3. Bueno, nos toca hacer más ejercicios de esta parte, pero vamos bien con el tiempo.